Disociados, el podcast sobre drogas con la dosis exacta de evidencia y reducción de daños. Buen viaje. Music makes the people come together. ¿Qué onda? Hola. Hey. ¿Cómo están? Oigan, ¿qué creen? Bueno, probablemente ya lo vieron, pero ¿quién creen que está aquí? Tenemos un invitado especial muy relevante. Ya regresó por fin, Ricardo. Sí, pensaron que se iban a deshacer de mí, pero no iba a ser tan sencillo. Pero bueno, no, qué bueno estar de vuelta. Y además empezamos muy madonescos porque estamos grabando en la semana que vino Madonna a México. Exacto. Así que seguimos con la euforia del momento. Muy bien. ¿Cómo te fue en tu gira? Cuenta. Bien, la verdad estuvo muy padre. Estuve como en varios estados y en otros países, en varios eventos relacionados justamente con salud pública, hablando mucho, por ejemplo, del asunto de Chemsex, que es un tema que todavía no hemos abordado aquí en el podcast, pero que muy pronto lo haremos. Hoy vamos a tocar un poquito, por cierto, al respecto. Pero, o sea, como que sí hay mucho interés en varias partes del mundo en trabajar mucho más este asunto, sobre todo entre la comunidad que ya trabaja asuntos de VIH y salud sexual, porque pues está viendo como que hay mucha vinculación entre el tema de las drogas y el sexo y el VIH y otras ITS, ¿no? Pero bueno, ya de eso hablaremos un poquito más. Pero bueno, la verdad es que yo también estuve escuchando los episodios anteriores, estuvieron muy buenos. ¿Te gustaron? El de películas gustaron? Me gustó mucho. Qué bueno, muy divertido. y nos extrañaste entonces. Por supuesto. Oigan, bueno, yo que nada más quería decir algo antes de que empecemos. Que tenemos una nueva intro. Gracias a un podescucha que nos hizo este obsequio. Muchas gracias. Que sería bueno poner su Instagram, o sea, que aparezca así en el video. Es algo así como Ricolino, lo estoy buscando ahorita mismo. Es una gran amistad mía. Es rico.linos, @rico.linos. Él es Muy bien, habrá que sí, seguirlo. es animador, ¿no? O sea, bueno, me refiero como que anima cosas, no animador de fiestas. Anima fiestas. Ilustrador, animador, es genial, fantástico. Entonces, ya vieron el intro, está hermoso. Y pues bueno, como dijo Ricardo, previamente en Disociados fue el tema de las películas. ¿Y ahora de qué hablaremos? Bueno, está aquí Ricardo, Drux y yo soy Mario. Hola. Un gusto verlas nuevamente. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un evento al que fuimos, y bueno, en mi caso fui coorganizador, que tuvimos la semana pasada, y que fue, en realidad, me parece que uno de los eventos más chidos que ha habido en materia de uso de sustancias psicoactivas, que se hizo en el aniversario de una fiesta que quizás muchos de ustedes hayan escuchado, asistido incluso, que se llama Pervert. Como parte de su 7º aniversario, hicimos un conversatorio un par de días antes de la fiesta. Aquí mis compañeros sí fueron a la fiesta, yo no pude ir y tengo mucha envidia por no haber ido. Pero ya te contaremos más adelante qué sí, tal. ahorita me platican. Entonces, la idea es platicar un poco de algunos o varias de las cosas que se hablaron en ese conversatorio. Pues era información bastante nueva, ¿no? Y bastante, pues que de repente no está disponible para todo el mundo, sobre todo en redes sociales o en algún documento, etcétera. Entonces, como que si no estás como en estos espacios, de repente se pierde uno un poco de esta info, ¿no? Entonces, es un poco lo que queríamos compartir hoy, más el chismecito de la fiesta, y aparte ¿no? mucha gente, ¿viste? Uh-huh. No cabíamos, bueno, había gente Estuvo sentada genial en el piso porque hubo una convocatoria muy chida y pues mucho interés por parte de la comunidad, grande. Una gran respuesta, ¿no? Muchas dudas por parte de todos. Sí, se me hace muy curioso que he participado en, no sé, decenas, casi cientos quizás de webinars, de cursos, claro, o sea, de mi área de farmacología, y nunca he habido tantas preguntas y tantas inquietudes como en este foro que podría esperarse, ¿no? Así, yo podría pensar si estuviera lejos de esto, podría decir, no, pues nadie va a participar, ¿no? Igual y también como por el estigma, el miedo, pero es genial porque justamente ahí ya hacemos comunidad, ¿no? Como todo esto que venimos platicándoles, ¿no? Del podcast, que es esa intención de generar comunidad, abrir espacios para charlar, para contar lo que nos ocurre, nuestras interseccionalidades, ¿no? Personales, y bueno, estuvo genial. Y además subimos unos estados, espero que los hayan visto aquí, porque Ricardo fue moderatriz. Del exquisito aliento. Y pues nosotras así, emocionadísimas, tómale fotos desde ahí. En fans, la verdad, sí, yo sí estaba como en fan de las personas que estuvieron ahí participando como ponentes, ¿no? Yo ya me he declarado fan aquí de Fanny,
y de Sara, que ya por fin las conocí, luego les vamos a contar, porque las conocí hasta la fiesta, hasta la perla el sábado. Ay, mira, María así de... Lo saludaba. Y ni a me Fanny, topaba. así. Sí, ni la topaba. Ah, qué cool. Pero muy cool, sí, porque sí, obviamente también yo soy fan, así. Entonces estábamos faneando. A ti, a Fanny, faneando a Fanny, a Sara y bueno, a todos los demás. A la gente de Inspira. Personas, y todo, ¿no? híjole, sí. Sí, la verdad es que juntamos una buena banda, que también un poco el interés de hacer este evento, pues no solamente era como compartir información, sino también justo que nos conociéramos quienes trabajamos, por ejemplo, en sociedad civil, en gobierno, en algunos colectivos, porque pues muchas veces justamente algunos quizás nos veamos en la fiesta y quienes vamos a la Perver o algunas de estas fiestas, pues la pasamos chido en la noche y todo, y de repente quizás sabemos que somos consumidores de sustancias, pero no tenemos un espacio de día o fuera de la fiesta para poder hablar un poco más de estas cosas, e incluso para reconocernos, ¿no? Así como de, oye, qué chingón que a ti también te interesa este tema y pues habría que hacer algo juntos, ¿no? Entonces también creo que eso estuvo padre de hacer esto fuera del espacio como tal del desmadre en la noche, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, no sé, yo me encontré, por ejemplo, bueno, de hecho les iba a comentar. Me encontré, por ejemplo, a Misael, que digo que él está en Inspira, y nos había invitado, de hecho, a una presentación de un libro hace como un par de semanas, el libro WIT, que es de, ahora les digo, aquí sí lo anoté, Caitlin Donoway, ¿no? Este libro, no pudimos asistir a la presentación, Ricardo porque andaba de gira y nosotros porque nos convocó nuestro maestro del calabozo. No, sí, claro. Sí. ¿No? Porque, híjole, sí, tenemos que aceptar que jugamos Calabozos y Dragones, entonces, pues, tuvimos una sesión. Sí, yo creo que de dijo, "Ay, juegos". estos Pero nerds, justo qué estaría horror". bueno invitar un día a Caitlin Donoghue, que por cierto estuvo ahí, que además tiene muchísimo trabajo en tema de cannabis y tiene también espacios bien chidos en medios de comunicación. Creo que en Radio Nopal tiene un programa que lleva ya muchos años, entonces también estaría bueno invitarla algún día. Exacto, sí, o a Misael que nos comparta, porque él presentó el libro justamente con ella, ¿no? Sí, exacto, que está ahorita pendiente también la invitación al Instituto RIA, ¿no? Que puede venir, pues bueno, cualquiera de Instituto RIA quizás. Sí, ya que se nos haga con Monse, Sara, que se... Sí, exacto, Pues, cualquiera. ¿cómo ven si platicamos un poquito del contenido, digamos, que de lo que hablaron algunas de las personas ese día? Porque a mí la verdad pues me dio gusto escuchar cosas nuevas, ¿no? También cosas que de repente quizás ya sabía, pero que no tenemos mucho espacio de reflexión. Y por ejemplo, una de las cosas pues novedosas que se presentaron fueron los resultados de una investigación que se hizo aquí en México que se llama el Diagnóstico Situacional de Personas LGBTIQ+, que hace el Departamento de Salud Pública de la UNAM, el doctor Juan Carlos Mendoza, donde preguntan un montón de cosas, ¿no? Y dentro de esas cosas preguntan sobre consumo de sustancias. Y resulta que había unos datos como muy interesantes respecto a que, pues, si no me equivoco, el 40% más o menos de las personas que participaron en esta encuesta, que incluyen a la comunidad LGBTIQ+, había consumido alguna sustancia psicoactiva ilegal en su vida, ¿no? O sea, lo cual es más bajo de lo que pensábamos antes. Obviamente ahí hay unos temas metodológicos medio complejos. Pero, por ejemplo, ya cuando iban a drogas de fiesta bajaba bastante más, ¿no? O sea, como 1 de cada 10, si no me equivoco. E incluso cuando había preguntas sobre el consumo de cristal, que justamente aquí ya hemos dicho que es uno de los temas que más nos preocupan actualmente en la comunidad por todo lo que está ocurriendo, pues resulta que eran como el 0.3% que quizás tenían un uso problemático de crystal meth, ¿no? Entonces, y una de las reflexiones que me llamó más la atención es que yo sí creo que son más personas probablemente, particularmente con uso de drogas de fiesta o de cristal, pero pues no es tan fácil de repente que muchas de las personas contesten este tipo de encuestas, sobre todo que son en línea, que alguien te manda quizás por redes sociales, etcétera, o que contestes con la verdad respecto a todas las sustancias que utilizas, ¿no? Particularmente en una tan estigmatizada como es el caso del cristal, ¿no? O sea, no es lo mismo de repente decir sí, uso mota, ¿no? O sea, que como que ya está mucho más normalizado incluso dentro de nuestras comunidades que decir pues sí, uso cristal, ¿no? O lo uso todos los días. Entonces, pero me pareció interesante también esta reflexión de que quizás independientemente de si somos muchos quienes consumimos alguna sustancia psicoactiva estimulante, el tema es que empieza a haber un consumo problemático entre algunas personas, el cual llega a ser bastante grave,
por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, no es que sea necesariamente cantidad, sino que entre quienes está presente puede muy pronto desencadenar en situaciones más complejas, ¿no? Entonces creo que esa fue una de las primeras reflexiones que dije, órale, está interesante porque digo, sí, definitivamente tenemos que, muchas veces nos piden, como que siento que para justificar ciertas acciones de salud nos dicen, a ver, ¿dónde está la estadística que diga que son un chingo, ¿no? Pero pues, quizás no necesitamos ser un chingo, ¿no? O sea, simplemente necesitamos que existan respuestas, tanto de gobierno como de sociedad civil para estos consumos problemáticos dentro de nuestra comunidad. Y que, por cierto, no hemos subido la encuesta a nuestras páginas. Bueno, nuestra página. Para que la contesten. ¿Hasta cuándo esto tiene una vigencia? ¿Cuál encuesta? Sí, no la encuesta... de consumo de usuarios de sustancias. Sí. Que es, por ahí está la liga. De hecho, si se meten al Instagram de Instituto RIA, está ahí en su descripción de perfil. La liga para hacerla. Próximamente yo creo que también nosotros en Disociados la vamos a poner ahí mismo. Sí, hay que ponerla. Ya habíamos comentado que le íbamos a poner y no lo hemos hecho. Y de hecho, Claudia, que dio la plática de reducción de daños, así se llamaba, ella mencionó esta encuesta, ¿no? Que me pareció ella muy interesante lo que hablaba sobre cosas que se hacen, que no funcionan, cosas que ya como que tienen muy mediano impacto y las cosas que hace falta que se hagan. Me encantó cómo ella mencionaba esta parte de que hay que ver todo con perspectiva de género, ¿no? Como considerar los contextos, que es algo que hemos mencionado mucho aquí, ¿no? Que cuando digo que ya lo hemos mencionado, esto de que la ciencia no debe apartarse de la sociología, ¿no? No debe ser algo así a rajatabla. Los consumos no se pueden medir igual en todas las personas. Y mencionaba cosas que, digo, sobre todo en la comunidad que funcionan, pero ya son como, ¿no? Como estos kits de condones o como todo enfocado a la abstinencia, ¿no? Que eso es una cosa que ya no, como decía, ya no funciona como tal. Claro. ¿No? Sí, justamente, por ejemplo, entre las cosas que decía que no funcionan y que desafortunadamente son las más presentes, creo yo, muchas veces en el discurso, está, por ejemplo, sí promover la abstinencia solamente, que igual en el sexo promover solo la abstinencia no tiene mucho sentido. El condicionar el tratamiento médico a la abstinencia, es decir, que en muchos espacios te dicen, yo no te voy a dar tu tratamiento, no sé, de hepatitis C hasta que no vengas sobrio, ¿no? En caso de que seas, por ejemplo, un consumidor de drogas inyectables, lo cual, pues, obviamente es un doble daño a tu salud. Otra de las cosas que ocurre mucho es este enfoque muy vertical, ¿no? O sea, de yo médico, yo profesional, yo psiquiatra, te voy a decir a ti, consumidor, que estás mal y tú vas a seguir mis órdenes, ¿no? O sea, y en claro, a mí me encantó que todo se sentía, como decían, entre pares, ¿no? Esta conversación justo así. Sí, a mí se me hace así súper importante que comencemos a abrir la voz, ¿no? Que es algo que estamos recalcando muchas veces y por muchos lados, ¿no? O sea, en esta comunidad reiteramos el hecho de que tenemos que salir del closet, ¿no? Salir del closet psicoactivo. Y por eso lo importante de participar en estas encuestas, ya sea la global de la que estamos hablando ahorita o de la misma que yo no supe cuándo se dio a cabo, digo, lamentablemente. Y también porque pues esta parte como de que solemos hacerlo todo medio tras bambalinas, o sea, como medio escondidas. Entonces, como estamos alejados de toda esta información y estamos en el closet, pues por eso no nos acercamos a averiguar dónde están sucediendo estas encuestas o quién está hablando de esto, para que nos acompañemos, para convertirnos en datos, ¿no? Lo importante de resolver estas encuestas es que justamente podemos ver estos productos, ¿no? De que, mira, el 10%, el 80%. Claro, que la información que arrojes sea como un poco más a ser fidedigna o cercana a la realidad, pero para eso se tienen que crear condiciones desde la empatía, como el acercamiento, ¿no? Eso fue algo que comentó mucho Sara del Instituto RIA, me encantó, que además fue una de las presentaciones, creo, que a la gente le interesa más, lo de checa tu sustancia, porque es algo como muy palpable, es algo no muy visible, este enfoque de reducción de riesgos, y ella justo, bueno, se comenta, ¿no? Cómo tiene que ser para que la gente pueda acercarse en un ambiente de confidencialidad, ¿no? Claro. Incluso desde el anonimato podría ser. O que no haya policías, en fin, todo esto para que la gente tenga confianza de sí acercarse a estos kioscos, por ejemplo. Exacto. Perdón, nomás para contextualizar, porque estamos hablando, decimos los nombres, pero quizás quienes nos están escuchando no saben a quién nos referimos. Y bueno, la persona que hablaba justo sobre los temas de reducción de riesgos y daños era la doctora Claudia Raful, también de la Facultad de Psicología de la UNAM, que es una de las personas que más ha trabajado estos asuntos. Sí. Y Sara, nos referimos a Sara Snap, directora del Instituto RIA, que tiene dentro de sus varios proyectos
el de checa tu sustancia, ¿no? Pero nada más para cerrar un poquito con lo de reducción de riesgos y daños que hablaba Claudia Raful, una de las cosas que creo que es muy importante era cambiar este enfoque a lo de gestión de placeres, que ya creo que lo habíamos mencionado en algún momento, ¿no? Que obviamente tiene un contexto muy distinto, no nomás reducir daños en el sentido de quita lo negativo, sino más bien gestiona placeres en cuanto a, bueno, pues quizás si para ti tiene un efecto positivo el consumir sustancias, pues gestionar para que esté chido y no tengas como efectos negativos. Pero además de eso, estaba, por ejemplo, el asunto de capacitar de consumos informados. Eso me pareció como muy interesante y de hecho yo estuve en una capacitación con ella hace algún tiempo sobre qué, o sea, ahora sí que es tu área, Drux, o sea, qué pasa con las sustancias una vez que entran en el cuerpo, en cuánto tiempo se salen, cómo puedo hacer si quiero quitarme el efecto antes, ¿no? Esto es el tipo de cosas que mucha gente pregunta, o sea, no en ese evento, pero que en general, o sea, en las investigaciones ha salido que la gente quiere saber, digamos que cómo drogarse bien. Sí, creo que Claudia mencionó algo ahí así, ¿no? ¿A quién le interesa saber de farmacología? Y todo el mundo, sí, ¿no? Y yo así, sí. Claro, vayan a disociados. Sí, de hecho, digo, muchas de las cosas que dan es consejerías, ¿no? Te dan también materiales de información. En el caso de Checa tu sustancia, te hacen un análisis químico y te devuelven además tus drogas, ¿no? Ellos no se quedan con absolutamente... Bueno, depende de la... Claro, de la bueno, sustancia. sí, a ver, si das una muestra de... Exacto, sí, normalmente las No que te son va. polvos, agarras Exacto. un cachito y ya. Y de hecho solo el LSD se puede regresar, porque como es con agua... Incluso, por ejemplo, en el caso, bueno, ya después platicaremos sale de abundantemente de eso, pero ahorita me surgió la duda, en el caso de que fuera una sustancia que sí tiene elementos, digamos, como fentanilo o algo muy dañino, de todos modos la devolvería. Bueno, es que, o sea, como que se toma prestada para tomar la muestra, Claro. y después ahí luego se regresa nada más, o sea, Sí, claro. la muestrita es la que se analiza, pero la decisión la toma el usuario después de... Por Que supuesto. es como la consejería que te dan acerca de lo que pues, tiene su sustancia, y ya el usuario es el que toma la decisión pues, ya informada, ¿no? Exacto. Bueno, ya nos contarán. Sí, exacto. Espero, ¿no? Que aquí les queremos que nos cuenten. Sí, justamente vamos a tener a invitadas del Instituto RIA. Pero bueno, una de las cosas creo que más importantes que mencionaba ese día Sara Snap, que es una de las activistas más reconocidas en temas de política de drogas aquí en México, y que además era una de las dudas que creo que más gente del mundo de la fiesta tenía en particular, era sobre si efectivamente hay fentanilo mezclado con otras sustancias aquí en México. Y todo esto a raíz de un par de sucesos que ocurrieron. Por un lado, la sobredosis de o la presunta sobredosis de un DJ hace algunos meses, que pues empezó a surgir el rumor, ¿no? Que probablemente había consumido fentanilo, lo cual nunca se confirmó, pero mucha gente dio por hecho. Y la otra situación fue una investigación que salió publicada en un journal donde se hablaba de que creo que ya lo habías mencionado tú, Drux, ¿no? Que había fentanilo en drogas en Ciudad de México. Y básicamente lo que nos decía Sara es que en realidad no tenemos evidencia para decir que sí efectivamente existe, y que en realidad hay muchas cosas que nos dirían que es un poco... pues no absurdo, pero o sea, que en realidad no tenemos elementos para pensar que alguien lo estaría haciendo como a propósito, porque no tiene como un elemento que, por ejemplo, te ponga más chido o que realmente te va a hacer como más dependiente de la sustancia, y que al contrario, por ejemplo, a quien vende, pues le podría salir como el tiro por la culata, porque pondría en riesgo a sus usuarios, ¿no? Entonces, creo que esto fue interesante de ver así como de, pues, que tenemos que ser más críticos con lo que de repente nos llega en redes sociales, porque ahorita siento que todo el mundo está diciendo, sí, ya todo tiene fentanilo, y not really, ¿no? Exacto, no hay evidencia, tal cual. Sí, claro. Quería terminar de platicar un poco de esto, de por qué es que no salimos del closet. No sé, yo compartiendo mi experiencia en la vida como homosexual y luego como usuario de sustancias en algún momento, siento que, o sea, ya de por sí la homosexualidad te va como aislando un poco, ¿no? En tus pensamientos, porque pues, te rechazan, hay mucha homofobia en tu familia, en tus espacios. Y como que, pues no sé, yo recuerdo que todo lo que hacía y todo lo que pensaba de alguna forma lo tenía que ir escondiendo en mi día a día, y como que se iban sumando cosas, y al mundo yo mostraba como una cara, ¿no? Como hacemos casi siempre desde este lado, desde el closet de la homosexualidad. Y entonces, no sé, yo recuerdo haber tenido una sensación de que, bueno, si el mundo ya no me quiere,
o ni siquiera le intereso, pues entonces me drogo. O sea, como que no hay problema ya. O sea, si ni le importo, si ni me quiere, pues date, ¿no? O sea, no estoy diciendo que todo el mundo llegue así a través de esa como conclusión, Claro. pero creo que de alguna forma, o sea, como que esa sensación de abandono y de rechazo te va alejando cada vez más y luego la acompañas con el consumo, pues se va como agudizando, ¿no? Ese closet y entonces te va alejando de poder compartir lo que está sucediendo en tu vida y entonces, pues bueno, esta Pervert Talk se me hizo así increíble porque, híjole, a mí me hubiera encantado llegar ahí a los 14, 15, a los 18, o sea, a todas las edades hasta ahorita que llegué dije, wow. Yo reitero Bueno. mucho esto que digo, se mencionó, esta importancia de la comunidad. Yo sí sentí mucha necesidad y muchas ganas de las personas que estábamos ahí, como eso, o sea, y ojalá que este espacio sea una parte de lograr esto, ¿no? O sea, de poder configurar esta comunidad, que sí es muy necesaria porque sí te das cuenta de la cantidad de dudas y de información errónea, ¿no? Que existe. Sí, Y claro. ojalá que se pueda contribuir de eso y que puedan acercarse aquí a preguntar y que podamos auxiliarlos en la medida de lo posible. Bueno, en lo que nosotros podamos, ¿no? Claro, y además una de las cosas que también me hizo pensar mucho la conversación ahí en el Pervert Talk fue que aquí en Ciudad de México, o sea, tenemos hasta cierto punto el privilegio, ¿no? de que haya organizaciones, de que haya, por ejemplo, quien haga el análisis de sustancias, de que haya organizaciones que puedan brindar algún acompañamiento en caso de que haya una necesidad en salud o algo por el estilo, pero en realidad en el resto del país pues prácticamente no lo hay, ¿no? Y entonces ahí es donde también creo que esto de hacer comunidad e incluso exportar a los otros estados la información, pero también, o sea, quizás que haya alguien en otro estado que diga, pues yo quiero hacer el análisis de sustancias, enséñenme cómo se hace, ¿no? Y que creo que también se ha estado compartiendo. Quitar pero, esta visión tan centralista, ¿no? Sí, porque, y fíjense que justo pasó porque platicaba con alguien al final del evento que me decía, es que ustedes promueven mucho lo del análisis de sustancias, esta persona es de Tlaxcala, y me dice, pero pues es que yo aunque quiera no tengo dónde hacerlo, ¿no? Entonces también ahí es donde, pues sí, creo que tenemos que voltear a ver las otras... pues los otros estados, pero además esto que en algún momento yo mencionaba, ¿no? Y que aquí también lo hemos dicho, que además de salir del closet, está este asunto de politizarnos, ¿no? O sea, o sea, sí yo puedo estar como chido con mi consumo, pero eventualmente si no le entro un poco como al activismo, a exigir que haya regulación, despenalización, que haya información, pues quizás a mí no me pase nada si soy una persona medio privilegiada, pero pues a muchas personas les pasará por no tener acceso justamente a, por ejemplo, este tema de la despenalización. O sea, como a las personas de escasos recursos que utilizan drogas tienen muchísimas más probabilidades de caer en la cárcel por un delito relacionado con drogas que una persona blanca que usa hasta más drogas que la otra, ¿no? Entonces, Sí, como decíamos en el episodio anterior, ¿no? O sea, es mucho más complicado en una situación de pobreza o la gente que está en una situación de calle. Y como esto que decías, igual un poco abundando, como decía Sara, o sea, de los activismos, que tenemos que ser las personas consumidores de sustancias las que tomemos un poco la batuta y salgamos a la calle y que podamos tomar o decidir de alguna forma hacia dónde tendrían que ir dirigidas las políticas, ¿no? Sí, me encantó eso. Creo que sí es y lo recalcaron varias veces, ¿no? En la Pervert Talk, lo de politizar nuestra voz y nuestro consumo. Y pues podrían decir, ¿cómo se hace eso? Pues justamente dándole voz a nuestras ideas y a nuestras posturas. Pero bueno, lo ideal sería como pues enterarnos un poco de qué está ocurriendo, un poco también de cómo se puede llegar a politizar eso. Por ejemplo, creo que este espacio, ¿no? del podcast, de alguna manera, está haciendo eso, ¿no? Está como dándole voz a nuestro discurso y es un discurso como, pues de alguna manera también político, ¿no? Porque... pues digo, lo vamos orientando como hacia hemos este tomado sentido. alguna postura de alguna forma. Exacto. Y esa postura pues está enfocada a derechos humanos con esta visión progresista de reducción de riesgos y daños, ¿no? Que ya nos han hecho ver algunas otras posturas que no están muy de acuerdo, pero ya las platicaremos. muy sí, bien. yo sí estoy de acuerdo, pero sí, o sea, es complejo llegar a ese punto, ¿no? No, que no han estado de acuerdo okay. algún podescucha con lo que hemos dicho. Exacto. Sí, o sea, con este enfoque de reducción de riesgos, sobre todo. Exacto. No, hay gente que no le gusta. Sí. No, y además, otra de las personas que participó en el evento fue Pablo Caicero de Inspira Cambio, que es justamente de estas organizaciones, perdón, que ha sido como pionera en trabajar consumo de sustancias entre población LGBTIQ+, pero que además tienen como un trabajo súper fuerte en materia de
chemsex, ¿no? Entonces, desde Inspira Cambio, y Pablo ha organizado, por ejemplo, los Jueves de Dulceros, que son esta iniciativa para hablar sobre el consumo de Cristal Met. Y además Pablo coordina algo que se llama el Circo Crico, que es un evento que se hace una vez al año. Bueno, apenas van en el segundo, pero pues va a empezar justamente a finales de abril, y durante todo mayo va a haber actividades. Y la idea justamente también es poder discutir sobre el consumo de cristal, o sea, sí en la comunidad LGBT, pero también en la comunidad más en general, desde cuestiones culturales, desde cuestiones como académicas. Entonces también hay un poco como espacio para todo el mundo, y eso creo que también está chido, porque pues habrá gente que justo quizás no quiera entrarle como tal a un activismo más legal, político, etcétera, pero que quizás a través de la cultura quiera dar a conocer algo, quiera pues y en ese sentido no solamente pensado en digamos que como romantizar el consumo, porque no se trata de eso, sino cada quien pues tiene como sus diferentes objetivos. Habrá quien quiere expresarlo porque ahorita está en abstinencia y no quiere volver a consumir cristal en su vida porque tuvo un consumo problemático, y habrá quien dice yo lo estoy pasando chido y de esta forma lo estoy expresando, ¿no? Entonces también creo que el que haya ese tipo de espacios para quienes consumen, digo en este caso cristal, pero también en general otro tipo de sustancias, pues podamos hablar de esto. Sí, bueno, los activismos pueden ser desde muchas formas, incluso bueno, digo, no es porque quiera yo redundar en que escuchen el podcast, pero incluso, claro, informándose, escuchando esto ya es una forma de tomar acción, ¿no? Informándose al respecto, 100%. Sí, no exacto. Todo es, pues no sé, salirte a la calle, ¿no? Totalmente. Y algo muy interesante que justamente pseudo podescucha. Porque no sé si en realidad ha escuchado todos los podcasts. De la persona que criticó como esta visión progresista, que es un gran amigo mío, o sea, así lo quiero un chingo y valoro mucho como sus ideas y sus posturas políticas también. Pero él está como abordando esta situación desde pues una visión que no tiene este discurso liberal progresista, sino más bien como orientado, él es comunista y más como en un rollo de colectivos, ¿no? O colectivas. Y pues sí, en efecto, pues ahí el abordaje es totalmente distinto, pero bueno, eso ya lo tocaremos en algún otro podcast. Exacto. Y nos salimos un poco antes de que acabara por completo, pero no, ya no sabemos si hubo más chismecito, cosas ahí. Pues una de las cosas importantes fue que al final del evento, pues mucha gente también compartió sus experiencias, tanto, por ejemplo, personas que habían tenido consumos problemáticos y ya no los tienen y ahora están como, siguen consumiendo, pero ya lo ven desde otra visión, donde ya tienen como más control, por decirlo de alguna forma. Pero también, pues mucha gente que dice, a ver, o sea, como tenemos que ser conscientes que al estar en espacios, ¿no? O sea, particularmente pensando en la fiesta, ¿no? O sea, y cuando digo fiesta no me refiero a pervert, sino en general, ¿no? O sea, la vida nocturna, ya sean antros, ya sean fiestas privadas, ya sean rapes, etcétera. Pues que en realidad nos ponemos bastante en riesgo al estar, por ejemplo, consumiendo con dealers que no conocemos, o incluso si los conocemos, como las sustancias no pasan por un proceso, digamos que de mayor control, pues es donde también tenemos que hacer como esta conciencia de qué tanto nos informamos unos a los otros, y que en otros países, por ejemplo, en Colombia, nos hablaban también de este ejemplo de Energy Control, que es una organización que, por ejemplo, cuando identifican que hay alguna sustancia dañina o modificada, o sea, como que ponen una alerta en redes sociales de, a ver, si te tocó una tacha que es rosita y que tiene el símbolo de, no sé, de Pikachu, ten cuidado porque puede estar adulterada con algo, puede ser muy nociva, ¿no? Y aquí en México no tenemos eso, ¿no? O sea, porque en realidad, pues no hay quien te diga, quien lo pueda controlar, y no tenemos como esta posibilidad de que desde sociedad civil o desde gobierno, pues realmente se puedan dar este tipo de alertas que más bien serían como entre pares, ¿no? Así como de, oye, pues tal sustancia pues no está chida, ¿no? Claro, sí. Ahorita se me fue la onda un poco, pero justo quería que llegar a algo parecido, y como mencionaste a Pablo, se me hizo súper valiosa su intervención, sobre todo por la forma en la que él articula su discurso, ¿no? Y cómo se aproxima a las personas, como totalmente entre pares, ¿no? O sea, que consciente de su situación y de la situación en la que estamos viviendo. Entonces como que siento que te hace sentir
pues como con cariño, ¿no? La gente se Con puso mimo. alerta, o sea, la gente lo escucha. O sea, en ese Claro. momento en que él habla y articula como dices, la gente se identifica con él. Claro, ¿no? sí, Y creo como que le pone usuarios, más como- atención Se me hace a... súper bonito eso. Hubo gente que lo mencionó, o sea, a mí mucho doctor, mucha doctora, pero a mí me gusta que hable él Claro. desde, pues no sé, como usuario, como fuera del closet, como, ¿sabes? O sea, como Sí, con todos sí, sí. estos nombres que él se puso. Sí, él mismo siento- decía, o sea, yo soy drogadicto, cricoso, todos los adjetivos que me quieran poner, eso soy, ¿no? Entonces eso también como que rompe un poco pues para quien tiene esta visión más pues conservadora y estigmatizada sobre Sí. pues quién es un usuario de sustancias, ¿no? Y es que, no sé, por ejemplo, a mí, o sea, en lo que me ha tocado vivir a mí, digo, como hombre blanco, hombre cis, blanco, digo, sí, gay, lo que sea, o sea, sí he vivido pues, discriminación por ser gay y unas cosas muy gachas, pero nunca he dejado de ser blanco, ni hombre, ¿no? Entonces sí he vivido unos privilegios inmensos y sigo estando en ellos, ¿no? Entonces yo así, dentro de esta burbuja de privilegio, mi consumo, pues es muy distinto, porque pues bueno, ya sabemos, y ya logré, bueno, pues, atravesé por una maestría, un doctorado, o sea, soy alguien que ha tenido todo ese privilegio y que me he podido formar, y entonces pues creo que yo desde mi lado y hablándole, o sea, desde mi trinchero, desde mi privilegio, hablándole a otras personas con unos privilegios muy parecidos, yo les diría, oigan, cuestiona tu consumo, ¿no? O sea, no te vayas así a lo bestia, entérate, infórmate, porque sí son otras historias las que, por ejemplo, nos podría contar Pablo, ¿no? O a la gente que le habla a Pablo. O sea, a mí me encanta cómo habla, pero pues obviamente hay muchas cosas que yo no he estado enfrente de esas situaciones y Que no nos atraviesa. que no nos atraviesan, exacto. Y entonces, o sea, por eso digo que a mí me encanta todo este discurso y la visión de reducción de riesgos y daños, porque en efecto sí hay mucha gente que lo necesita, ¿no? O sea, mucha gente, yo también me incluyo, pero pues otra vez desde mi privilegio, pues como que más bien yo lo que me gusta hacer es participar y dar más información, porque Informar, claro. ajá, informar más, porque digo, desde este lado es lo que me tocaría más por todos los privilegios que he gozado y sigo gozando, y desde el otro lado digo, acérquense, ¿no? O sea, por favor, escuchen a Pablo, escuchen a todas estas asociaciones, escúchenos a... Sí, escúchanos, por Es cierto. favor. No, Danos seguir. incluso escuchar a algunas instituciones, que ahí también hay que decirlo, son muy poquitas del gobierno, que están haciendo un trabajo interesante y que también hubo la presencia de alguien del CONASAMA, del Consejo Nacional de Salud Mental y Adicciones. Fanny. Fanny Pineda, que pues es de las personas que desde el interior de CONASAMA, que es parte de Secretaría de Salud, pues están impulsando que haya estrategias más enfocadas en reducción de daños, cuando en realidad vemos que la estrategia global del gobierno federal, pues en realidad está muy enfocada en pues, la abstinencia, la penalización, etcétera. Sí, está súper chido tener aliadas ahí dentro. Sí, Y la está verdad Hugo es que sí. también, ahí adentro. Sí. Sí, el doctor Hugo González, que también Hugo está González. dentro de CONASAMA. Pero bueno, y también aquí en la Ciudad de México está, por ejemplo, el Instituto de Adicciones, el IAPA, ¿no? O sea, que también tienen un buen enfoque, pero la verdad es que son muy chiquitos a comparación de todo lo que se necesita, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, el Claro. CONASAMA no tiene necesariamente centros de atención, sino que estos dependen más bien de los servicios locales de salud, o, por ejemplo, están estos, o sea, otro tipo de servicios que son como una alianza entre gobierno, sociedad civil, como los centros de integración juvenil, que hay algunos que están chidos, otros que entiendo que no tanto, ¿no? Entonces ahí es donde también creo que este trabajo con gobierno, o sea, desde quienes somos comunidades, organizaciones, tiene que ser mucho más fuerte realmente, porque pues quien tiene el varo, quien tiene el poder para cambiar las cosas desde la educación, la seguridad pública, la salud, pues en realidad es el gobierno, ¿no? O sea, como que ahorita muchas de estas acciones que hemos estado platicando, pues sí las vamos haciendo y hacemos lo posible, ¿no? Pero realmente es de este tamaño, cuando en realidad el fenómeno de consumo de sustancias es muchísimo más grande. En ese sentido, pues también lo padre es que estaba pues el conversatorio un par de días antes de la fiesta de aniversario, entonces también había como mucha avidez por saber qué onda, porque además en la fiesta de Perver iba a haber por primera vez
una mesa de análisis de sustancias, que es algo que también pues había habido como mucho interés que hubiera, y que por cierto en otra fiesta que también nos gusta mucho, que se llama Por Detroit, ¿no? Que también es una fiesta electrónica de la comunidad LGBTIQ+, también apenas hubo una mesa de análisis de sustancias, ¿no? Entonces como que se nota que empieza a haber tanto más demanda como más oferta en este sentido. Pero bueno, eso fue el conversatorio, ¿cómo ven, chicos? A mí me encantó al final, o sea, bueno, sentir la comunidad, el abrazo de la comunidad fue lo que más me gustó de la Pervert Talk. Me encontré ahí un Super Amix, nos divertimos, Ricardo nos mencionó, nos sentimos soñadísimos. Sí, fue así, hubo aplausos chiquitos hacia nosotros. Sí. Y aparte así como que nos voltearon a ver y fue... Nuestro momento. Fue nuestro momento, porque de verdad nos entusiasma mucho este proyecto, nos emociona, hemos estado participando desde varios flancos, ¿no? Yo ahí siendo colaborador de Reverdecer desde hace unos años. Bueno, yo ahorita ya no estoy metiendo mi solicitud a Instituto RIA, que por algo pasa ahí mi Google Forms no reacciona, pero bueno, ya estaré de colaborador de nuevo por ahí, participando en el Instagram, aquí en Disociados, que me encanta este proyecto. Y al final, en medio me gustó que éramos tanta gente en el lugar que tú mencionaste, ¿no? Así tu conmemoración. Y un calorón. Ajá, como si estuviéramos en una pervert, ¿no? Eso me gustó. Que se descamisaran para que se sintieran... Y pues ya así fue, la verdad, ¿cómo se llama? Lo que hay un prólogo a la pervert, ¿no? Al evento. ¿Y qué tal estuvo la fiesta? Pues, bueno, yo nada más cierro felicitando a los organizadores, de verdad. Los organizadores, gran evento. Y pues nos lanzamos a la Pervert. Ese día, cabe aclarar que ese día era 4/20, además. Era el 20 de abril, ¿no? Y bueno, Drux y yo antes, pues medio conmemoramos poquito, ¿no? Sí. Jugando videojuegos Resident Evil 6. Clásico. Valor. Y nos, pues consumimos un poco para, que no se olvidara, ¿no? La tradición. Y nos lanzamos a la Pervert y estuvo chido la parte de ver el kiosco de Checa Tu Sustancia. Ahí saludamos a Sara, a Fanny, y que las conocí por fin además, ¿no? Porque no pude saludarlas en el evento de Pervert Talks. Y bueno, Fanny no nos ha escuchado, ahí se le recomendó el podcast. Ojalá que ya lo haya escuchado a esas alturas. Y Sara nos felicitó por el podcast y bueno, fue un gran momento. Sí. Y saludamos a todas las chicas, los chicos de Checa Tu Sustancia. Y pues había participación, ¿no? De la gente ahí interesada en hacer uso de este servicio. Y me pareció eso, pues, sensacional, ¿no? Ya nos dirán ahí cuando vengan aquí, cuántas sustancias analizaron. Y estaría de lujo, pues, ver como el involucramiento de las personas que asisten para checar su sustancia. Yo varias veces a amigues, ¿no? Que me encontraba por ahí, les decía, pasa al kiosco, ahí está hasta el final. Y me decían, ¿qué es eso? Nunca había visto. Checas. Y ya más o menos daba como una intro, pero adelante, pasa, que te den información. Y supongo que sí pasaron, muchas personas que me encontraba se mostraban entusiasmadas de conocer qué era eso, porque además fue un macroevento, porque fue el aniversario de Pervert. ¿Era el 8º aniversario? 7º, creo. 7º. Pero sí, lo que sí es que siento que a mucha gente que no conoce el servicio todavía le da un poco de pena, sobre todo, pues sí, esta idea de cómo, o sea, les voy a dar un poquito de mi sustancia, que además yo sé que es ilegal, y entonces, o sea, como que obviamente siempre está este miedo. Es una zona gris ahí curiosa, ¿no? Porque pues no está permitido, pero pues puedes checar tu sustancia, entonces es como raro sacar ahí tu sustancia, supongo, para que la analicen, pero bueno, para eso es el servicio, o sea, hay que ir justo quitándonos estos penas o estigmas para que sí pues justo se pueda beneficiar uno de estas grandes medidas de reducción de riesgos. Nos encontramos es que tú no sabes, Ricardo, pero bueno, lo escuchaste en el podcast, pero ahora este es un podcast con fan, no fans, con fan, ¿no? Que es Salvador Petrola, y nos lo encontramos ahí en la Pervert también, al fan de Disociados. Abrazamos y así, te mencionamos. Sí, totalmente. Sí, la verdad que bueno conocer estos espacios y que bueno que también quienes producen estas fiestas pues puedan tomar esta, pues, no sé, responsabilidad hasta cierto punto, ¿no? De cuidar, digamos que a las personas que deciden consumir alguna sustancia, porque además, por ejemplo, este servicio de Checa Tu Sustancia, o sea, pues sí es una organización y que no cobran el servicio, pero sí se requiere como, pues, un espacio, se requieren ciertos recursos, por ejemplo, para comprar los productos químicos, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, estaría buenísimo
buenísimo que ojalá que en más fiestas, en más eventos, en más festivales también hubiera este tipo de servicios, ¿no? O sea, porque, por ejemplo... Y creo que se puede, o sea, si tú Sí, les sí se dices, bueno, ellos ahí ofrecieron, ¿no? Este servicio, o sea, si hay un gran evento, y aparte que trabajan pues en la noche, justo en el lugar, Sí. en el momento de la fiesta, que eso es lo muy relevante de todo esto, ¿no? No es en la mañana, en el día, o sea, no es justo en la fiesta, eso me parece sensacional. Sí, gran esfuerzo, ¿no? Porque la fiesta está buenísima y Había como uno 3 escenarios. trabajando. Ay, digo, ya hablando de la fiesta, había como 3 escenarios, ¿no? Sí. Y todos así llenísimos. Llenísimo el evento. Sí. Sí, y bueno, pues así como Pervert, hay muchos otros eventos. Por ejemplo, ahora que se viene ya el mes del Pride y todo, que también hay muchísimas fiestas, tanto en Ciudad de México como en todo el país, pues también pues reconocer, ¿no? O sea, un poco volviendo al primer punto de lo que presentaron en la Pervert, que pues sí, en nuestra comunidad, las personas que pertenecemos a la comunidad LGBTIQ+, pero particularmente hombres gays, bisexuales y mujeres trans, pues sí tenemos un consumo más alto que la población en general, y por lo tanto pues también tendríamos que tener como más cuidado entre nosotros, y particularmente pues, a quienes nos gusta fiestear, que yo creo que somos la mayoría de la comunidad. No todos salen como con un desmadre tan fuerte, pero pues... Bueno, pero la gente que le pero quienes gusta lo hacemos, eso. pues sí hay que cuidarnos. Y pues ya no sé qué más, ¿hay algo más que quieran decir? No, pues... Pues yo sé, solamente no quería... Ya no tiene nada que ver, perdón. No, que a ver si luego nos lanzamos al teatro. Hay una obra que se llama Hotel Nirvana, que es un texto de Juan Villoro. Hizo una obra de la Compañía Nacional del Teatro y que habla de sustancias. Entonces, ¿sí? Estaría chido, Ok. como luego echarle el ojo. En Claro, o sea, teatro. como es, creo que es yo no la vi todavía, pero no la he visto. Es un hotel y la gente va ahí a expandir su mente. Muy bien. Sí, se supone que es ajá. como un profeta, o sea, alguien que dijo que iba a haber guerra contra el narcotráfico, no sé qué tanto. A ver qué tal. Ok, Órale. sí. Pues hay que Jalo. verla y la comentamos en otro episodio. Exacto, pues yo ya Sí. no sé qué más. No, Muy bien. pues muchas gracias, un gusto estar de vuelta por acá. Qué bueno que ya regresaste. Pues ya seguiremos Ricardo. conversando de estos y otros temas chidos en el futuro. Nos escuchamos la próxima semana, amigo. Sí, recuerden seguirnos en nuestras redes, a cada uno de nosotros, y también en las redes de Disociados, que ya vamos a empezar a subir. Exacto, eso iba a decir, Exacto. ya hay que empezar a subir información porque dicen construcción y llevamos así como un mes. Sí, Aviso, sí, más. Aviso. Bueno, gracias por escucharnos. Bye. Compártanos, sean nuestros fans. Bye. Esto fue Disociados. Las opiniones aquí expresadas son únicamente de carácter informativo y no pretenden en ningún momento fomentar el uso de drogas. Nos escuchamos la próxima semana.